del observador observado, aplicar la clave de sujeto, objeto, lugar, aplicar la clave de recuerdo de sí. Miren, esas claves que nosotros hemos visto hasta ahora pueden ser muy sencillas de explicar, pero son muy difíciles de aplicar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar dentro de nosotros mismos un punto matemático, un punto fijo sobre el cual presentar nuestra atención y a través de ella observar todo lo que ocurre en nuestro interior y nuestro exterior. Tenemos que buscar ese punto matemático para hacer infinito el presente y a través de esa técnica debilitar el accionar de los agregados psicológicos. Porque el agregado psicológico, recuérdense, es conciencia, es energía y es materia. Y las tres cosas son las mismas que necesita la expresión del ser en nosotros. Es decir, el ego le roba la expresión al ser en nosotros. Para nosotros quitarle el poder al ego, tenemos que sí o sí vivir intensamente el presente. Esa es la única forma en la cual podemos vencer al ego. Es como robarle el fuego o es robarle los huevos al águila. Es decir, aplicar esa técnica les va a dar un infinito control sobre sus vidas. Además de los aspectos personales, la ciencia oficial con todos los adelantos tecnológicos y tantos aparatos sofisticados y modernos que pone al alcance del ser humano, contribuye al facilismo y a la adoración inconsciente de todas esas cosas materiales, a tal punto que se vuelven esclavos cuando las poseen e impotentes cuando les falta. Miren que eso es algo bien importante. El estado de fascinación y sueño no solamente está en el interior, sino que también viene a través de ofertas o a través de tentaciones que vienen del exterior. Hay mucha tecnología, por ejemplo, que nos fascina. El celular, la computadora, el vehículo, la casa, la mascota, etcétera, etcétera, etcétera. Ese proceso de fascinación hacia lo externo no tiene sino el objetivo de dormirnos interiormente y nos vuelven esclavos cuando las tenemos y nos vuelven impotentes, es decir, de no tenerlas sufrimos y en ambos casos la vida se nos vuelve una amargura. Una pregunta, Freddy. Claro, ¿A encantado. ¿A qué se refiere con hacer infinito el presente? Es decir, vivir siempre en el presente y no estar pensando a futuro o en el pasado. ¿A eso se refiere? Exactamente, sí. Mire, cuando usted entra en un estado de recuerdo de sí, cuando usted entra a un recuerdo, a una clave sol, cuando usted entra a un observador observado, la única forma a través de cual la técnica funcione es que usted se ubique en el punto matemático de su cuerpo donde su ser reside, principalmente en el corazón. A través de esa atención en él, que él es amor, y si poniendo la semilla del amor en sus manos, en esa inspiración, a usted se le va a permitir ascender a otras dimensiones. Es el único portal a través del cual nosotros ascendemos a otra dimensión. Nosotros vivimos en la tercera dimensión, pero a través de vivir eternamente presente ascendemos a la cuarta, a la quinta, a la sexta, y Dios quiere que también lleguemos a la séptima dimensión. Entonces, esa ascensión interdimensional se da por el portal. ¿Dónde se encuentra el portal? En nuestro ser. ¿Y cómo se accede a él? A través de hacer infinito el presente, dejando el pasado atrás porque ya no es y dejando de preocuparnos por el futuro porque tampoco es. No sabemos qué nos depara.
Esa Pero técnica, uno siempre tiene, o sea, alguna ambición, algún sueño, algo que quiere lograr en el futuro. O sea, allí, en ese caso estaríamos pensando en el futuro, si queremos lograr algo. claro, sí, mire, lo que le acabo de describir, lo que le acabo de describir es una técnica que se aplica, por ejemplo, en un evento de meditación. Por ejemplo, en el momento que usted esté haciendo la práctica observado, observado, clave sol, cuando esté haciendo la práctica de recuerdo de sí. ¿Sí? Ahora, supongamos que yo digo que yo quiero el anhelo de tener una casa. Tomando el ejemplo que te dice, yo quiero superarme y tengo el anhelo de tener una casa. Tengo el anhelo de ser profesional. Tengo el anhelo de tener un esposo o esposa. Tengo el anhelo de tener un hijo. Tengo el anhelo de tener un vehículo. Tengo el anhelo de tener una mascota, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de anhelos son sanos, siempre y cuando usted no se identifique con ese anhelo de tal manera que cumpla ese mal precepto que dice el objetivo justifica los medios. ¿Sí me entiende? Es Ya, decir, sí. no le importa absolutamente nada en su vida, estar dormido, aplastar a quien sea y seguir hasta lograr su objetivo. ¿Por qué? Porque no es la meta lo que le hace feliz al individuo, sino el camino que recorre. Cuando el camino se recorre de una manera consciente, de una manera despierta, el bien que usted va haciendo en el camino hace que esa meta le venga como premio y no como objetivo a esa búsqueda que la hizo inconsciente y que no sabe con quién se topó, con el bien que pudo haber hecho o con el mal que hizo. Sin embargo, llegó a la meta. Entonces, cuando llega usted a esa meta, ocurre un fenómeno. Cuando se alcanza de esa forma, cuando el fin justifica los medios. Ocurre el fenómeno que cuando llega allí, ya no lo disfruta tanto y ahora quiere más. Y se proyecta otra meta. Y sigue en esa búsqueda ansiosa de tener algo que nunca va a poseer. Porque esa búsqueda se olvidó de algo importante, de recorrer bien el camino. Recorrer el camino con conciencia, eliminando agregados psicológicos, transmutando sus energías, dejó de hacer servicio a la humanidad. A eso nos referimos. Ahora, Ya acá. cuando nosotros nos proponemos una meta, nosotros vamos a usar la mente, pero usamos la mente para resolver el problema y hasta ahí la mente se usó. No vamos a estar en la conversadera, ni en el dime tú, te digo acá, te digo aquello, o en el superanálisis de una circunstancia. Porque mientras pase el superanálisis de una circunstancia de forma mental, a través de mi ambiente han recorrido una serie de eventos que al final no me doy ni cuenta porque sigo pensando en otra cosa. A eso nos referimos. Ya. Eso más o menos sería como que uno sale a coger el bus. Y en el camino de ser el bus ni siquiera voy viendo lo que voy pisando, ni voy viendo a mis vecinos que me saluda mi vecino, ni voy viendo que hay una mascota por ahí a quien ayudar, ni voy viendo que hay una busurita que pueda recoger, sino que ando pensando, voy atrasado, se me va el bus, me están cobrando tal cosa, me están haciendo todo aquello. El momento que estoy pensando mientras hago algo, estoy dormido. A eso nos referimos. Ya. Bien, Ok, gracias. no hay de qué. Ahora, ¿qué es el camino? Ya hemos hablado mucho de qué es lo que es la vida y ahora estamos hablando de qué es lo que es el camino. El camino es salirse de la mecánica de la vida a través de un trabajo consciente para llegar a la integración con Dios. ¿Qué Dios? El que tienen ustedes en su corazón. Ese Dios que les hace sentir amor, misericordia, que les hace sentir la alegría por el triunfo ajeno, ese que les hace sentir castidad, les hace sentir conformidad, ese que le hace servir a los demás sin siquiera le den un gracias. ¿Cuál es el real motivo de nuestra existencia? Nos preguntaremos. Y allí pues viene, como quien dice, o allí inicia, cuando tenemos respuesta a esa pregunta, ahí inicia realmente nuestro camino. Ahí es donde vamos a dar nuestro primer paso. ¿A qué realmente vinimos? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida desde el día que nacimos hasta el día que nos vamos a partir? Entonces, esa pregunta debe contestarse
cada uno de ustedes en la intimidad de su corazón. Porque cada uno de nosotros vino con un objetivo en esta vida. Y aunque ustedes lo crean o no lo crean, ese objetivo es muy superior a las expectativas materiales que ustedes puedan tener. Es muy, muy superior. Porque la materia se queda después que desencarnemos. Pero hay algo que no se queda en la materia y que nos va a servir como energía para las siguientes vidas, si Dios quiere que las tengamos. Y esa acumulación de valores, de poderes, de emociones superiores que vamos a ir acumulando, se hacen porque hemos recorrido sí o sí el camino. Sin recorrer el camino no se crean valores, virtudes, poderes, no se crean ningún tipo de buenas energías que nos van a acompañar en el futuro. Pero para lograr crear esos valores, algo tenemos que dejar a cambio, algo tenemos que dejar como sacrificio, y esa es la muerte psicológica. Es la eliminación de nuestros defectos, vicios, errores, malas emociones, es eliminar todo lo malo para que en reemplazo venga lo bueno. Ahí vamos a hablar un poquito de lo que es Gnosis. ¿Qué es lo que es Gnosis? La Gnosis es una verdadera escuela científica de iniciación en la vida. Este curso de autoconocimiento es un curso de Gnosis, o también conocido como curso de primera cámara de Gnosis. La cultura gnóstica ecuatoriana ha abierto al público en general por esta vía online en estos momentos, cursos de autoconocimiento totalmente gratuitos. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Compartir lo que algún momento nosotros recibimos de la misma forma, gratis. De la misma forma, dado de corazón a corazón, dado de conciencia a conciencia, para que el ser humano sepa que en este mundo existe algo más que lo evidente, y que lo evidente no lo lleva sino a la involución, y que solamente lo que está oculto a nuestros ojos es lo que realmente nos va a permitir revolucionarnos y escaparnos de la mecánica de la vida. Solamente a través de la gnosis se nos va a permitir recorrer el camino. Y no gnosis como institución, no gnosis como conocimiento, no, sino gnosis es la gnosis que ustedes van a ir conquistando, practicando las técnicas que aquí nosotros vamos a enseñar. Estas técnicas, esta información, todo este conocimiento ha sido liberado a la humanidad justamente para que aquellas personas con anhelos espirituales elevados, con aquellos revolucionarios que han buscado y no han encontrado, que saben que hay algo más y que aún nadie se los ha dicho, encuentren en la gnosis esa bebida que les sea como un bálsamo para los doloridos corazones, y sepan que a través de sus esfuerzos conscientes y sus sacrificios voluntarios, sí es posible autodescubrirse y encontrar la respuesta a todas esas grandes preguntas que en antaño nos hicimos. Y que todas esas preguntas tienen su respuesta dentro de nosotros mismos. Porque el ser que habita en cada uno de nosotros lo conoce todo. Porque la conciencia nunca se equivoca. Porque la conciencia es Dios mismo. Y Dios habita dentro de nosotros. Entonces ahí, con esa reflexión, nos vamos a preguntar cuál es el sentido de cada evento en nuestra vida, cada cosa que nos ocurre. Por ejemplo, eso, ahorita recordamos lo que nos decía Shirley hace un momento en el grupo, nos decía, sí, me estoy recordando, estoy tratando de vivir en cada momento, pero las personas a mi alrededor me la ponen difícil. Y es verdad, nada es fácil. Pero miren, eso tan bonito, que algo que sea difícil es bonito, porque cuando lo conquistemos, vamos a tener el mérito de haber vencido algo difícil. Vamos a tener el mérito de haber vencido a nuestros eternos enemigos, que son los agregados psicológicos. Cada evento en nuestra vida está hecho para que nosotros lo podamos trascender. A nadie le van a poner un evento que no lo pueda trascender. A cada estudiante le van a poner un evento a la altura
de sus reales capacidades en ese instante. Eso no es sino, el camino se conoce como el filo de la navaja. ¿Por qué el filo de la navaja? Porque ustedes están, a la izquierda está el mal y a la derecha está el bien. Este camino de la gnosis es el camino de la directa, el camino que ustedes como seres humanos pueden transformarse de manera positiva y real en algo divino. Y esa transformación se hace dentro de nosotros a través de muchos sacrificios y de mucha voluntad. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo hizo Jesús el Cristo para ser el Cristo? ¿Cómo habrá sido esos grandes seres como el Buda para ser el Buda? ¿Cómo habrá sido el Maestro Megisto para convertirse en ese gran ser que fue? Cada uno de esos grandes seres que pisó la tierra recorrieron este camino. Fueron personas comunes y normales como nosotros, mas sin embargo su anhelo espiritual de conquistarse a sí mismos fue tan grande que se convirtieron en unos verdaderos revolucionarios y crearon religiones, crearon culturas, crearon una serie de grandes revoluciones a nivel de la humanidad. Aquí tenemos nuevamente una cita de ese gran filósofo de la era moderna, Samael Aun Weor, que dice, trágica es la existencia de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su vida. Todos en algún momento vamos a desencarnar, todos en algún momento vamos a partir de este mundo. Pero trágico sería que vivamos todos los eventos de la vida dormidos, que en ningún momento nos hayamos cuestionado quién somos, qué hacemos, para dónde vamos, qué es lo que estamos buscando, y no nos hayamos empeñado a encontrar las respuestas a esas grandes preguntas. ¿Cómo se conoce también como el camino? El camino, perdón, la vida. La vida es el camino de la horizontal. ¿A dónde lleva la vida? A esto que se conoce como la muerte segunda, que más adelante hablaremos de ello. El camino está lleno de eventos, de estados interiores, que nos hacen seguir sí o sí, nos hacen nacer, nos hacen crecer, reproducirnos y finalmente vamos a morir. La vida es la horizontal, es donde va todo el mundo, no hay exigencias de tipo interno ni espiritual. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos sin lograr nada, ningún objetivo después de la muerte. Es decir, no somos sino abono para la madre tierra. Mientras que el camino, que es la vertical, que se identifica como esta montañita que ustedes ven aquí, es a través de la cual nos salimos de las leyes mecánicas de la vida. Es lo que se conoce como la revolución de la conciencia. Nos aplica las leyes divinas y busca que nosotros consigamos el dominio de la naturaleza inferior. Es un elemento de cambio y es lo que realmente nos da paz y libertad. No quiere decir, mis estimados participantes, que siguiendo el camino nos vamos a liberar de la muerte. No, vamos a morir también, como murió Buda, como murió Jesús el Cristo, como murieron todos los grandes maestros de la humanidad. Sin embargo, lo que adviene después es lo que nos va a permitir, retomar nuevamente un camino en una próxima vida, hasta que algún día Dios quiera también podamos coronarnos con una cristificación como la recibió Jesús el Cristo, con un estado búdico como lo hizo el Buda, o que vayamos y creemos cuerpos solares como ese gran iniciado Saint Germain, que aún tiene cuerpo físico, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Mateo 7, del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dice Proverbios 16, 25. El camino ancho es
ciertamente más fácil, amplio, sin limitaciones ni freno alguno. Hay tolerancia por el pecado, religiosidad o cualquier cosa que desee hacer. Este camino no requiere ningún carácter, pero es el camino que al hombre parece derecho y al final es camino de muerte. ¿Quién está en el camino? El camino es recorrido por personas que con un poco de reflexión, con una lógica natural, se detienen un instante y se preguntan cuál es el verdadero propósito de vivir en este convulsionado mundo, lleno de maldad, de dolor, de sufrimiento y de estados psicológicos negativos. Dentro del camino están los rebeldes e inteligentes, los que sienten inquietudes espirituales, sintiendo una fuerza, que desde lo más íntimo de nuestro ser nos impulse hacia la superación moral, psíquica y espiritual. Quienes tratamos de llevar el rumbo de nuestras vidas por este camino nos encontramos con las enseñanzas y sabiduría de aquellos grandes seres que en todas las épocas han dedicado y sacrificado su vida a enseñar con el ejemplo, con la palabra, para darnos la orientación, la luz y la reflexión necesaria. ¿Qué debemos hacer? Nuevamente le echamos la mano a nuestras prácticas de observador observado. Hay que observarnos dentro de nosotros mismos. Se trata de observar nuestros estados interiores de una forma serena, silenciosa, en un momento en el cual sea adecuado, antes de ir a descansar, por ejemplo, en una tarde de descanso en un lugar natural, ubicarnos, sentarnos, quedarnos tranquilos, ubicarnos en nuestro corazón y desde allí, en ese punto matemático, observar lo que ocurre en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra parte instintiva, en la parte sexual, en nuestra parte motriz, en nuestra parte intelectual, en nuestra parte emocional, y determinar realmente qué es lo que somos dentro de nosotros. ¿Cuál es la mecánica de reacción del ego ante todos los eventos? Hacer y aplicar la clave SOL, que es ubicar el sujeto, quién soy, el objeto, qué es lo que estoy haciendo, el lugar, dónde estoy. Con estas dos técnicas, mis estimados participantes, ustedes van a darse cuenta que el presente se hace eterno, que el eterno presente se manifiesta en nuestras vidas y a través de él se nos va a permitir estudiar la manifestación egoica en cada uno de los centros de nuestra máquina humana, en el centro motriz, instintivo, sexual, el mental, en el emocional. En esos 5 centros debemos de purgar en nuestro cuerpo para saber cómo se manifiesta el ego. A medida que más nos conocemos, estamos en serias posibilidades de eliminar a ese enemigo de nuestro interior. ¿Ya? La próxima clase vamos a ver el nivel del ser, vamos a hablar acerca de qué es el ser, la escalera maravillosa, el reflejo de lo que llevamos interiormente. Vamos a ver por qué hablamos que el ser tiene niveles y vamos a dar algunas técnicas para cómo ir ascendiendo el nivel de ser en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, por favor? Estamos a 6 minutos de que se termine la sesión en el Zoom. Si se llega a terminar, pues les envío otro link para conectarnos. Díganos, estamos a las órdenes para responder sus dudas, inquietudes o si alguien desea ampliar el tema o dar un aporte, aquí estamos a las órdenes. Los escucho. Bien, ¿no hay preguntas? Ya, ok. Yo sí tengo una pregunta para ustedes. Y es la misma pregunta que hicimos hace un rato.
¿Alguna vez ustedes se han hecho este cuestionamiento? ¿Cuál es el Sí, real motivo de nuestra existencia? así es. Sí, se han hecho, todos se han hecho ese cuestionamiento. ¿Para qué vinieron al mundo? Sí. Sí. Ya, miren. Es muy, muy necesario que nosotros nos hagamos este cuestionamiento. Este cuestionamiento. Y no es la respuesta que merece ese cuestionamiento, no es una respuesta intelectual, no es una respuesta emocional, no es una respuesta que alguien les puede transmitir a través de una conferencia o de un curso. Esa respuesta ustedes la deben de encontrar dentro de la intimidad de su corazón a través, por ejemplo, de una práctica de observador observado, de una clave sol, de un recuerdo de sí, o a través de una meditación. Más adelante nosotros enseñaremos las técnicas de meditación para integrarse con su ser, para conocerse íntimamente, pero nunca dejen de lado el anhelo de contestar esa pregunta, porque cada uno de nosotros tiene un motivo, tiene una razón, tiene algo trazado aquí en nuestras vidas. Y ese motivo, esa razón que está trazado, tenemos que descubrir. Ahora, en el gran experimento que el Sol hace en esta humanidad para crear hombres solares, el objetivo del Sol ya está definido hace ya muchos millones de años, que es crear verdaderos seres, verdaderos hombres y mujeres al servicio de la humanidad. Crear verdaderos hombres y mujeres de la talla de Jesús el Cristo, del Buda, de la gran Blavatsky, personas que han venido a este mundo con anhelos espirituales y personas que realmente han trascendido la materia, han eliminado los agregados psicológicos y se han proyectado a la parte espiritual. Entonces, ese experimento solar que se está realizando en este momento activa los anhelos espirituales de los seres humanos que aún tienen íntimo, es decir, activa sus anhelos espirituales, los de cada una de las personas que están en este momento escuchando la conferencia. Son rebeldes que han buscado y no han encontrado. Son personas que no se han satisfecho sus anhelos internos con las cosas que les ha tocado vivir, porque tienen preguntas que aún no tienen respuesta. Pero esas respuestas solamente son contestables a través de la manifestación de su conciencia, y esa solo se manifiesta en ausencia del ego. Cuando ustedes realmente encuentran o se dan cuenta que el real enemigo de ustedes está entre ustedes mismos, ustedes ya comienzan el camino del despertar y se encaminan a encontrar el real motivo de su existencia en esta vida. Que para que Jesús el Cristo fue, por ejemplo, crucificarse. Él estaba la crucifixión y se crucificó. Trascendió cielo e infierno, lo revolucionó y él ascendió al lugar que le correspondía. Y asimismo muchos grandes iniciados que tienen ya claro el motivo de su existencia, lo anhelan, lo buscan y trabajan duro hasta alcanzarlo. Porque solamente este gran anhelo espiritual les permite trascender lo que se conoce como las leyes materiales. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? Juan Russell, se logró conectar. No hay dudas, no hay consultas. Yo les quedo eternamente agradecidos por haber participado de esta clase. Vamos a dejar en el grupo la siguiente clase a nivel del ser. También vamos a cargar en el YouTube la grabación también. Y los esperamos pues, para el día viernes
el viernes a las 7 de la noche para continuar con la siguiente clase. Les agradecemos mucho, que tengan una excelente noche. Gracias, Freddy. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias, Freddy. Gracias. Gracias, Freddy. Disculpe por la demora. Gracias. No se preocupe.